El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Que en las guerras antiguas, cuando habían derrotas, el rey derrotado era exhibido públicamente. El rey victorioso iba adelante y llevaba sus enemigos cautivos, derrotados, y los exhibía públicamente. Si él hubiera sabido ello, créame que nunca hubiera dado muerte. Nunca le hubiera tocado algo. Más bien le cuidaría. Colosenses 1:21, ¿qué dice la Biblia? Antes, ustedes estaban lejos de Dios. Mire que la Biblia dice ausente, algo ausente es lejos, lejos de Dios. Y eran sus enemigos, pues pensaban y hacían lo malo. Sin embargo, ahora Dios los ha hecho sus amigos por medio de la muerte de su Hijo, quien se hizo hombre. Dios lo hizo así para que usted pudiera presentarse ante Él, ante Dios, sin pecado y libre de culpa. Es importante que tú entiendas la muerte de Cristo. Es vital. Ahora, la muerte no es algo agradable. La muerte, que tenemos el concepto, es una condición más baja, es lo más humilde, lo sufriente, porque tiene la apariencia de una gran debilidad. Y esto es lo que ha hecho que hoy los judíos se pierdan si no reciben a Jesús de Nazaret en sus vidas. Cuando hablamos de la muerte de Cristo, la persona de Jesús de Nazaret, en el mundo de las tinieblas hubo un festín y una gran comelona. Y te lo voy a mostrar por la Biblia. Satanás se alegró que al fin, después de tentar al Señor, dice la Biblia, lo dejó por un tiempo. Después de dejarlo por un tiempo, llegó a su culminación, derrotar al Hijo de Dios, al segundo Adán. Y eso pensó él cuando estaba nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Quiero por un momento que tú reflexiones y mires cuán amor ha demostrado Dios y cuán obediencia hay en su Hijo para salvarte, para redimirte del pecado, para decirte, entiende, no peques más. Yo di mi vida por ti. Morí en una cruz por ti. Te comprendo. Sé que es estar en el pecado, pero no lo acepto, porque yo destruí al pecado, al poder del pecado. Avanza, llena tu mente con la palabra. No peques. No peques, porque si tú pecas estás haciendo nula la obra del Señor. Y no es que la obra sea nula, sino tú no has comprendido. Para el mundo de las tinieblas, la muerte de Cristo tuvo la apariencia de derrota. Sus enemigos triunfaron y se alegraron a dar muerte al que se llamaba el Hijo de Dios. Y aún se alegraron al verle descender su cuerpo a la tumba. Por eso Mateo 27:46 registra, léelo conmigo. Mateo capítulo 26, versículo 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí,
lama sabatani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios no se expresa a su Padre como lo que era. No es que lo esté negando, no, es que en ese momento tu pecado, tu enfermedad, tu ira, tu soledad, tu angustia, tu escasez económica, tu alejamiento de Dios, tu desconocimiento de Dios, tu vicio, tus orgías, tus borracheras, estaban siendo colgadas sobre él. Sin duda alguna, estas palabras son las que se expresaron en el Salmo capítulo 22, versículo 1. ¿Qué dice el Salmo 22, 1? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tan lejos te mantienes que no vienes en mi ayuda, ni escuchas mis gritos de dolor. Está gritando el maestro. El grito del Señor es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y esas palabras tienen que retumbar en tu mente, en tu conciencia y en tu intelecto. Cada vez que tú erras en el blanco, cada vez que tú pecas y no obedeces, esas palabras toman vida. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No clama el Hijo al Padre. No clama el Hijo, sino el Cordero de Dios. No clama el Hijo, sino la ofrenda. No clama el Hijo, sino la expiación por el pecado. No clama el Hijo, sino clama el que se hizo pecado. No clama el Dios, sino clama el hombre, reconociendo cuán pesado, cuán duro y cuán lejos de Dios te puede llevar el pecado. Sí, el desobedecer. No tomes esto como un cuento. Eres eterno. Te acordarás de mis palabras cuando sea demasiado tarde si rechazas hoy a Jesús de Nazaret. Él te está llamando. Él te está diciendo: ven, yo di mi vida por ti. Yo morí por ti. Muchos creen lo que creen los judíos modernos. Este salmo y su aplicación en el Evangelio a la persona de Jesús para un judío moderno no hace referencia al Mesías, ya que ellos rechazan al Mesías sufriente. No existe, no lo queremos. Esa escritura no es para nosotros. Esa es para otro. Ese Jesús de Nazaret, hijo de adulterio. Ese Jesús de Nazaret, hijo de un carpintero. Ese Jesús que se hacía llamar Dios, que murió en una cruz. Que su cuerpo fue sepultado. Y que el dicho que se regó fue que sus discípulos vinieron de noche, le dieron escopolamina a los soldados y robaron el cuerpo de Jesús. Para los judíos modernos, este salmo se esfuerza por ellos encontrar un cumplimiento en sus persecuciones, en sus dispersaciones y en las pruebas, ya que ellos suponen que este salmo hace referencia al rey David cuando pecó, cuando cometió el acto del adulterio. Los judíos modernos aplican al que sufre
y se lo aplican a ellos en sus juicios y dispersiones como si ellos fueran los abandonados por Dios. Pero déjame decirte que el carácter del Salmo 22 nos muestra los sufrimientos del Señor Jesús, ya que las expresiones en todo el Salmo son tan aplicables a Él como profecía cumplida en la cruz del Calvario, en la obra de la cruz. Dice Mateo, capítulo 27, versículo 46, de la traducción PDT. A eso de las 3, Jesús gritó fuerte: Eli, Eli, lama sabachthani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, es la expresión que denota un sufrimiento intenso. Esta expresión es la que deja la constancia de que el pecado en el hombre produce un alejamiento de Dios. La necedad del hombre produce un alejamiento de Dios. Nuestro pecado hace que un Dios santo, que su misma esencia, naturaleza, atributos, no tolere al pecado, sino que ello hace que en ese momento Él no se olvide del pecador. Un Dios justo y santo, cargando tu pecado y mi pecado. Por eso hoy Dios te dice: yo te entiendo, yo te amo, tú eres mi creación, pero no tolero tu condición. Deja tu condición. Conóceme, conoce a mi hijo, conoce su obra, conoce lo que hizo, conoce hasta dónde descendió, en qué se convirtió, y deja de pecar. En la cruz se experimenta el mismo dolor del ser humano, de carne y huesos. Fue Cristo. Mira lo que dice Gálatas capítulo 4, versículo 4. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Mas cuando vino, envió Dios desde el cielo, de cabe, sí, a su propio Hijo, hecho hijo de mujer, sometido a la sanción de la ley. Envió Dios desde el cielo a su propio Hijo, hecho hijo de mujer, sometido a la sanción de la ley. En Colosenses 1:21 dice: antes ustedes estaban lejos de Dios y eran sus enemigos, pues pensaban y hacían lo malo. Sin embargo, ahora Dios los ha hecho sus amigos por medio de la muerte de su Hijo, quien se hizo hombre. Dios lo hizo así para que usted pudiera presentarse ante Él sin pecado y libre de culpa. Filipenses capítulo 2, versículo 7 dice: en cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Y leamos Hebreos capítulo 2, versículo 9. Pero si vemos a Jesús, que por breve tiempo fue hecho menor que los ángeles, ostentando la corona de gloria y honor que Dios le dio por haber padecido
hasta la muerte. Porque Dios en perfecto, por compasión hacia nosotros, quiso que Jesús pasara por el trance de la muerte para beneficiarnos a todos con el don de la vida. La Biblia no niega la humanidad de Jesús. Y en la cruz del Calvario, ese cordero que estaba sometido a la ley, que todo pecado traía una consecuencia. Y te lo he reiterado una y otra vez, la muerte. Pero la muerte no es dejar de existir. La muerte es la ausencia de Dios en tu vida. Darle la espalda a Dios. Errar en el blanco. Pecar. Desobedecer. Por eso dice Mateo 27, 46. Y alrededor, leámoslo de la Biblia de textos, dice, y alrededor de la hora novena, Jesús exclamó con gran voz diciendo, Eli, Eli, lema sabatani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me dejaste? ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué me diste la espalda? En este momento lo que ocurre con el Salvador es que en su agonía, la muerte espiritual, la muerte de un hombre que vive sin Dios, la muerte que es la ausencia de Dios, la muerte que es el alejamiento, le está conduciendo al infierno. Mira lo que dice Lucas 16, 22 y 23. Donde al morir físicamente el ser humano va. Ya te he dado varios principios. Somos espíritu eterno. Existe la muerte espiritual, que es la ausencia de Dios, errar en el blanco, darle la espalda a Dios, alejarnos de Dios. Te he enseñado que Jesucristo es el Cordero de Dios, que se hizo hombre. No fue creado, no fue engendrado virginalmente en María, se hizo hombre. Se hizo hombre. Cuando estaba en la cruz, los demonios triunfaron, se alegraron. Ese momento era único. Alquilaron balcón, ya lo vas a ver. Solo hay un lugar, solo hay un destino donde al morir físicamente el ser humano va. Lucas 16, 22. Un día el hombre pobre murió y los ángeles lo pusieron en el sitio de honor, junto a su antepasado Abraham. Después murió también el hombre rico y lo enterraron. Mire que la Biblia dice y lo enterraron. No vinieron ángeles, no fue llevado al seno de Abraham. No, fue enterrado. Versículo 23. Cuando ya estaba en el infierno, donde sufría muchísimo, el que había sido rico vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro sentado junto a él. Este versículo te comprueba varias cosas. La primera, que el lugar donde va, o el destino donde va alguien que muere espiritualmente y deja de existir físicamente, es al sepulcro, y el sepulcro el infierno. No puede ir a otro lugar. Tampoco la Biblia habla de que se puede sacar con oraciones o con responsos o con indulgencias. No. La Biblia dice, va al infierno. El Señor Jesucristo
muere espiritualmente. Grita, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué te has alejado? La Biblia dice que Él tenía que ser semejante a nosotros. Al ser semejante a nosotros, pasar lo mismo que tú y yo, podemos librarnos si le recibimos. O puedes tú pasar si lo rechazas. Cuando mueras físicamente, si espiritualmente estás muerto, es ir al infierno. Mira lo que dice Mateo, capítulo 12, versículo 40. Mateo 12, 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Léelo. El mismo Señor Jesús dijo que tendría que descender él mismo al infierno. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días, 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. 2 cosas. La primera, la Biblia dice en Lucas 16, 22 y 23, que cuando el rico murió fue enterrado. Luego dice, cuando ya estaba en el infierno. Enterrado es descender. Mientras que la Biblia dice que el pobre cuando murió, vinieron los ángeles y lo llevaron al cielo. Lo llevaron a un sitio de honor. 2. La Biblia dice que Jesús descendió como Jonás bajó en el gran pez, descendió a las profundidades. La Biblia dice que Jesús hizo lo mismo. Mateo 12:40 nos enseña que el Señor les da la señal a los incrédulos del profeta Jonás, refiriéndose a su propia muerte, sepultura y resurrección. Recordemos la experiencia de Jonás de ser tragado por el pez y luego vomitado. Esto es un tipo de la pasión y resurrección del Señor. Su resurrección de entre los muertos sería la señal final y culminante de su ministerio a la nación de Israel. No hay más señal. Cristo vino, se hizo un hombre, no dejó de ser Dios como cosa que aferrarse, y murió en una cruz, cumpliendo la ley, porque la Biblia dice bajo la ley, para que tú no la cumplas, sino creas en Él, lo recibas a Él, recibas la vida que Él te da, y así te libra de la ley. Así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así lo predijo el Señor Jesús, que estaría en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Ahora, hay un problema. La gente dice, para que hubiera 3 días, entonces tenía que morir el jueves o el miércoles. Pero Jesús murió un viernes por la tarde y resucitó un domingo por la mañana. Déjeme decirle que para los judíos, cualquier parte del día o de la noche cuenta como un periodo completo. Por eso el Señor dijo, para el Señor un día son como 1000 años como un día. Así que un día, una noche hace un onant. Y la parte de un onant es como el todo. Eso dicen los judíos. Ahora, mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 18 y 19. Cristo sufrió por nuestros pecados, una sola vez y para siempre. Él nunca pecó. En cambio, murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el espíritu. Después te lo explico. Por tanto, fue a predicarle a los espíritus encarcelados. ¿Dónde queda eso? En el infierno, en el Hades.
El Hades antiguamente se dividía en tres partes. Una parte, el seno de Abraham, un vacío, demonios encarcelados, y la sepultura o el infierno. Ahora, Apocalipsis capítulo 1, versículo 18. Apocalipsis 1, 18 dice: soy el que vive, estuve muerto, pero mira, ahora vivo para siempre. Tengo poder sobre la muerte y también tengo las llaves del lugar de los muertos. Dos cosas. Ahora vivo para siempre. Tengo poder sobre la muerte. ¿Cuál muerte? La muerte espiritual. Y tengo también las llaves del lugar de los muertos. ¿Cuál muerte? La física. Aunque todo creyente debe morir, esperamos que cuando Cristo venga por segunda vez, si estamos vivos, dice la Biblia, seremos transformados. Pero la Biblia dice primero que los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué quiere decir? Que el espíritu y el alma vienen a un cuerpo glorificado. Eso dice la Biblia en primera de Tesalonicenses, en Corintios, primera de Corintios. Ahora, hay dos muertes. La muerte sobre la muerte, que es la muerte espiritual, que es la que Dios te ofrece hoy. Sí, tú que vives físicamente, pero que estás muerto espiritualmente. Dios quiere que sobre ese espíritu vivo, físico, recibas la vida espiritual. Porque si tu cuerpo, si Él no ha venido, será transformado. Y si partimos con Él, seremos resucitados y recibiremos un cuerpo glorificado. En Apocalipsis 1:18 está hablando el juez. Él es el viviente que estuvo muerto, pero ahora está vivo por los siglos de los siglos. Tiene las llaves de la muerte y del Hades. Posee el control sobre ambas cosas, siendo exclusivamente quien puede resucitar a los muertos. Y el Hades tiene relación con el alma y la muerte con el cuerpo. Cuando una persona muere, su alma está en el Hades, término que se emplea para describir el estado incorpóreo. El cuerpo paga al sepulcro, pero el creyente le está preparado un estado incorpóreo. Es lo mismo que estar presentes con el Señor. En la resurrección el alma se reunirá con el cuerpo glorificado y el creyente será arrebatado a la casa del Padre. Ahora, recordemos, el poder de las tinieblas se hizo presente, ya que cuando el Señor es colgado, izado en la cruz, los pecados se ponen sobre Él, el poder de las tinieblas toma control. ¿Dónde está? En la Biblia. Mateo capítulo 27, versículo 45. Mateo 27, 45. Pero aquel día, desde la hora sexta, mediodía, hasta la hora novena, 3 de la tarde, la tierra quedó sumida en profundas tinieblas. Nos dice la Biblia que llovió. Nos dice la Biblia que llovió. Todas las legiones, todos los principados se posaron sobre este lugar. Lo hicieron oscuro y negro, porque ellos pensaron dar muerte al Hijo de Dios, dar muerte al Cordero de Dios, dar muerte a la ofrenda, porque la ley es clara. La causa del pecado es la muerte. Mira lo que dice Lucas capítulo 22, versículo 53. Lucas 22, 53. Y puesto que todos los días estuve con vosotros, dijo Jesús en el templo, ¿por qué no me arrestáis allí? Pero ya sé que
esta hora es la vuestra, la hora del poder de las tinieblas. Se está cumpliendo lo que él dijo. Ustedes celebren, ustedes hagan festín, ustedes pueden tomar mi cuerpo, mi vida. Soy hecho pecado. No soy pecador, soy hecho pecado. Así que el mismo diablo fue el espectador de la gran derrota de Dios, pensó él. Mira lo que dice Génesis 3:15, el protoevangelio. Enemistad pondré entre ti y la mujer. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza, mientras acechas tú su carcañal. En la cruz, Satanás estaba acechando el carcañal de la simiente de la mujer. En otras palabras, estaba supuestamente triunfando. Es muy diferente que te trate de picar la serpiente en el carcañal, que tú la pises y la aplastes. Así que la Biblia está diciendo que en la cruz fue el tiempo permitido para que los enemigos, tanto los judíos como Satanás, cumplieran lo escrito de Génesis 3:15. Mire, hay un concepto bíblico claro y yo creo en él. Yo creo en el Dios que permite que Daniel, Sadrach y Abednego fueran lanzados al horno de fuego ardiendo, 7 veces más calentado. Quienes le tiraron murieron por la calor. Pero creo en el Dios que no permitió que ni Daniel, Sadrach y Abednego fueran quemados, ni sus vestiduras olieran a fuego. Solo se destruyeron las ataduras y el mismo Jesucristo estaba con ellos. Creo en el Dios que permitió que Daniel fuera lanzado al foso de los leones. Pero Jesús y los ángeles estuvieron allí y cerraron la boca de los leones. Y dice la Biblia que quienes le acusaron no habían caído cuando los leones los habían matado y los habían rasgado. Creo en el Dios que permitió que José cayera en la cárcel. Pero dice la Biblia que Dios estuvo con José. Yo no creo en un evangelio de derrota. No te estoy predicando un evangelio. Te estoy diciendo que no importa en la condición que estés. No importa en la enfermedad que estés. No importa en la crisis económica que estés. Si tú le crees al Dios que libró a Daniel del horno, que libró a Daniel del foso, que libró a José de la cárcel, que libró a Israel, ese Dios vendrá en tu rescate. Y todo el mundo sabrá y entenderá que pasaste por la enfermedad, pero la enfermedad no te acabó. Que pasaste por una crisis económica, pero la crisis no te derrotó. Que pasaste por X o Y razón y el Dios Todopoderoso te sacó en victoria. Debemos entender que nuestro Señor Jesús aplastaría y derrotaría al poder de las tinieblas a través de su sufrimiento, ya que la misma Escritura dice, Hechos 2:24. Léelo conmigo. Hechos 2:24.
al cual Dios resucitó. Sueltas las dolorosas prisiones de la muerte, por cuanto no era posible que él quedase bajo el dominio de ella. Léelo. Sueltas las dolorosas prisiones de la muerte, por cuanto no era posible que él quedase bajo el dominio de ella. Tú tienes que entender que el Señor pasó por lo mismo que muchos hemos pasado. Hemos cometido errores, pero Dios con su infinito amor nos ha sacado. Y aunque los hermanos mayores nos critiquen, los hermanos que tienen la religión, la ley, apegada a su mente, a su intelectualismo, a su raciocinio, no puedan entender misericordia y gracia, no puedan entender obra y gracia, no es lo que tú hagas, no es lo que tú digas, no es lo que tú pretendas hacer. Es por quien tú vives y en quien tú vives. Todo esto te estoy enseñando no para un derroche de conocimiento, no. Es para que mires a Jesucristo, para que te identifiques con Él, porque Él se identificó contigo. Él ocupó tu lugar. Como cordero fue llevado ante sus trasquiladores y no abrió su boca, sino enmudeció. Donde Él hubiera abierto su boca, déjame decirte, hubieran venido legiones y legiones de ángeles y hubieran acabado todo. Pero no fue así. Dios lo había inventado, lo había planificado, lo había orquestado así. Leo por último este pasaje para continuar el jueves. Hebreos 5:7. Cuando Cristo estuvo aquí en el mundo, oró mucho a Dios y con lágrimas le rogó que lo librara de la muerte. Pues Dios tenía el poder para hacerlo. Y como Cristo siempre fue obediente, Dios contestó su oración. Así que ya deja de ser dramático, melancólico, almático. Ay, es que pecar es difícil. No, conoce a Dios y no pecas. Ay, es que dejar ese vicio es difícil. No, conoce a Dios, conoce a Jesucristo. Ay, es que dejar la grosería ahí, hermano, es que no, conoce a Jesucristo. Esa manera de pensar, ay, es que mire la situación, conoce a Jesucristo. Ay, es que no, conoce a Jesucristo. Te aseguro que tú lo conoces y tu vida no va a ser igual. No puede ser igual. No puede ser igual. Debo dejar en claro que Jesús fue semejante a nosotros en todo, menos en haber practicado el pecado. Pero al ocupar mi lugar, se hizo pecado, mas no pecador, porque Dios no tolera el pecado. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Déjame orar. Padre Celestial, entrego esta transmisión en tus manos. Entrego este programa. Te pido que pongas tu sello, que cada persona que lo escuche pueda entender que tú hiciste una obra completa por nosotros. No fue algo inventado, no fue una historieta. Padre, convence a cada persona que me escucha que puede dejar su pecado, que puede dejar sus vicios, que puede dejar su forma de hacer las cosas y conocerte a ti y su vida ser diferente y su vida ser cambiada. Aunque Satanás en la cruz exhibía públicamente su trofeo,
no sabía que al descender tú al infierno le ibas a derrotar y se iban a invertir las cosas para siempre, exhibiendo a Satanás. El que te había exhibido, ahora tú lo exhibes como un demonio derrotado, sin poder, sin autoridad, sin dominio sobre la muerte, porque tú venciste en su campo al que tenía el poder de la muerte. Padre, confirma tu palabra. Haz que cada persona que me escuche pueda llegar al conocimiento y entender que es un espíritu con eternidad y que no vale la pena morir alejado de ti, que no vale la pena morir sin ti, que no vale la pena seguir errando en el blanco, que no vale la pena seguir siendo desobediente, que no vale la pena tener al espíritu del diablo en mi vida, sino que te necesitamos a ti. Padre, dile, Señor, perdóname, cambia mi mentalidad, cambia mi intelectualismo, cambia mi raciocinio y permíteme conocerte a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por su tiempo, que Dios te bendiga y que Dios te guarde. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.